La polémica por la entrada en vigor en este mes de julio de las nuevas tarifas eléctricas ha recorrido todo el país. Los usuarios, especialmente los de la tarifa nocturna, esperan la llegada del próximo recibo de la luz entre preocupados y confundidos. Los porcentajes de las subidas varían tanto que nadie sabe muy bien cómo le va a afectar. Para la Administración y las empresas del sector se trata de una subida inaplazable porque llevamos 7 años pagando el kilovatio por debajo de su precio de producción. Para las asociaciones de consumidores el precio calculado no responde a su valor real porque se cobra toda la electricidad al precio de la más cara. El siguiente reportaje pretende poner un poquito de luz al laberinto en que parece haberse convertido el recibo eléctrico. Manolo trabaja en Ogrove, es instalador eléctrico. Desde que empezó el mes de julio, él y todos sus colegas están muy atareados de casa en casa, cambiando instalaciones y explicando a los usuarios cuánto les va a subir la luz. ¿Y en qué me va a afectar eso al consumo? Porque tienes que contratar lo que es, porque tú tienes trifásico, contratar 10.300 vatios, que es lo que te hace falta para todo eso, y de pagar el mínimo son 12 euros, vas a pagar 50 euros. Joder. La inquietud entre los consumidores de electricidad, especialmente de aquellos que tenían tarifa nocturna, aumenta cada día, mientras se aproxima final de mes y la llegada de la nueva factura de la luz. Ha sido precisamente aquí, en Galicia, donde con más fuerza se han organizado los usuarios de la tarifa nocturna para protestar por lo que consideran un despropósito. Consideramos que la tarifa, el término de potencia que tenemos que contratar para 12 meses, solo lo necesitamos 4 meses y consideramos injusto que haya que pagarlo durante todo el año. El pasado 29 de junio, el Gobierno aprobaba por fin una subida de la electricidad largamente anunciada. Se acababan así varios meses de especulaciones sobre la cuantía de un incremento de precios que el propio Ejecutivo y las empresas consideraban inevitable. Totalmente imprescindible. Hay que tener en cuenta que hoy el precio que están pagando los consumidores de energía eléctrica es el mismo de hace 10 años. Es decir, tenemos los mismos precios de hace 10 años. ¿Qué es lo que ha pasado con el resto de energías? La que menos se ha multiplicado por 2. Lo que ha sido insuficiente. Porque estábamos en un sistema absurdo que se llama déficit tarifario, por el cual la luz de hoy, que consumimos hoy, se paga dentro de 15 años. Es una especie de hipoteca invisible y no queremos que la gente esté hipotecada sin que ellos lo sepan. La seguridad con que el Gobierno y las empresas abordan este tema no es desde luego compartida por los consumidores, que para empezar se quejan de la falta de información que padece el usuario sobre el cambio de tarifas. No ha habido información, no está habiendo transparencia en el cambio que se está produciendo, además de que el Gobierno también podría haber hecho alguna campaña de difusión y de información, pero fundamentalmente entendemos desde la Unión de Consumidores de España que son las compañías eléctricas, que son las beneficiarias del cambio tarifario que se ha producido, las que tendrían que haber hecho un mayor despliegue para informar. La dimensión del descontento se puso de relieve incluso en las jornadas sobre el tema, organizadas en Madrid por el Consejo de Consumidores y Usuarios, y donde la presencia del representante de la patronal fue acogida con cierta tensión. Hemos vivido una situación en la que, a pesar de que el recibo de la luz es caro para una familia, no éramos conscientes de que estábamos pagando menos de lo que esa luz valía en realidad llevarla a nuestros hogares y consumirla. El que ahora se intente adaptar a esa situación o reducir esa diferencia entre lo que pagamos y lo que realmente cuesta la luz va a suponer un cambio para muchos hogares, y eso es normal que motive desconcierto, incluso enfado en muchos hogares. Sí parece haber un acuerdo básico. Hemos estado pagando la electricidad más barata de lo que cuesta producirla. Todas las partes implicadas asumen que los 24 millones de usuarios de corriente eléctrica y sobre todo el millón largo de clientes de la tarifa nocturna deben tomar conciencia del precio de la energía. Estamos hablando de menos de 40 euros anuales por factura de energía eléctrica. Compárese eso con lo que cuesta hoy el teléfono móvil, lo que cuesta moverse en coche. Es decir, no es comparable, es muy inferior. Y se puede vivir sin energía eléctrica,
nuestra sociedad ya no podría vivir. Que todavía no se haya avanzado suficiente en energías renovables hace que el megavatio o el kilovatio que verdaderamente llega a nuestros hogares sea más caro de lo que hemos estado pagando realmente por él. Hay servicios que por ser tan generales y por ser públicos uno considera que lo que paga realmente es lo que está costando generarse. No es así. Ante esto nos tenemos que ir adaptando. Pero en una factura de la luz, además del precio de producción, pesan los impuestos. Unos impuestos que, según algunos cálculos, pueden suponer más de un tercio del total de lo que pagamos. La carga tributaria en electricidad viene a ser el 22-23%. Es una carga muy importante. Para ponerte un ejemplo extremo, mientras aquí pagamos el 16% de IVA, en Portugal pagan el 5%. Estamos hablando de la electricidad, que es un servicio de interés general, un servicio básico, no es un servicio de lujo. Por lo tanto, ahí hay un gran margen. A esto hay un impuesto eléctrico, hay el impuesto local, que es 1,5, hay algunos otros pequeños impuestos. No, todo esto se puede revisar, sobre todo porque con el aumento de precios, cada vez que aumenta el precio, aumenta la tributación. Bueno, tendríamos que llegar a un pacto con Hacienda de decir, nosotros no queremos reducir, pero usted no se puede enriquecer porque aumenten las materias primas a costa nuestra. Una factura cualquiera de un usuario con tarifa nocturna recoge varios conceptos claramente separados. El primero es la potencia contratada, un número determinado de kilovatios por el que nos cobran una cantidad fija todos los meses. Después vienen los conceptos de consumo. El consumo diurno tiene un precio que ahora se verá incrementado ligeramente. El consumo nocturno hasta ahora gozaba de una reducción en el precio del kilovatio de más de un 40%. Ahora desaparece la antigua tarifa nocturna, aunque el consumo por la noche seguirá siendo algo más barato que de día. Es lo que ahora se llamará discriminación horaria. La mayoría de los usuarios apenas sabemos interpretar con precisión una de estas facturas eléctricas. Bueno, por los acumuladores que tienes, nevera, horno y lavavajillas, te hacen falta 10.350 vatios. ¿Qué potencia tiene contratado cada uno en su casa? Generalmente, y yo creo que esto es el común de las familias, contrata la potencia que le dice el instalador. Cuando uno va a residir en una nueva casa, cuando contrata la potencia, le suelen preguntar qué potencia quiere y generalmente dice, pues no lo sé, dígame usted, precisamente al que le instala, cuánta potencia es. Los ciudadanos no lo saben, pero toda la ayuda a la energía eólica o a la solar la pagamos los consumidores, pagamos casi el 10% de nuestra factura está para pagar el apoyo a las energías renovables. Por lo tanto, es un enorme esfuerzo que estamos haciendo. Quizás esto, como opción de futuro, merezca la pena de conservarlo, pero que se sepa y sea voluntariamente. Y luego pagamos muchos otros costes. Estamos pagando aún costes de carbón, costes de amortización de las nucleares, costes de todos los organismos reguladores. En fin, entre estas tres partidas, tributos 22-23%, déficit 17% y conjunto de otras medidas un 10-15%, todo esto es al margen del coste real de la electricidad. En España, la energía eléctrica se produce de varias maneras, mediante centrales térmicas a base de gas o carbón, con saltos de agua o en centrales nucleares, además de un pequeño porcentaje que se obtiene de la energía eólica o solar. Cada una de ellas tiene un coste distinto, pero el usuario paga todos los kilovatios al mismo precio, sea cual sea su origen. Es lo que se llama el precio marginal. El precio marginal es el precio del coste más elevado del sistema de generación, por ejemplo, el gas o el carbón. Sin embargo, las nucleares o la hidráulica tienen costes muy inferiores, pero se pagan al mismo coste que la más elevada. Parece que lo lógico sería un coste intermedio que nivelara los diversos factores de producción de la energía. ¿Por qué tenemos que pagarlo todo a lo más caro si una parte de ello tiene un coste muy inferior? Bien, el resultado es que los consumidores no pagamos el 100%, sino pagamos el 125% de las aportaciones al pago de la energía en España. Esto es, aportamos mucho más de lo que estamos pagando. Estas y otras circunstancias han hecho que las empresas eléctricas no tengan demasiada buena fama entre los usuarios españoles.
Estos días se recuerda el polémico billón, con B, y medio de pesetas que las compañías recibieron a principios de esta década, supuestamente con el fin de cubrir las inversiones necesarias para modernizar las instalaciones. Pese a esta subvención, la ciudad de Barcelona fue víctima de un apagón de 3 días en julio del pasado año. 3 años antes, otro incendio devastó una vieja central eléctrica en pleno centro de Madrid. Puede haber lugares con un déficit puntual de inversiones, que muchas veces no es por falta de voluntad inversora de las empresas, es porque la tramitación administrativa es muy costosa. Hacer hoy una línea de transporte o de distribución, el principal inconveniente es que se tarda 1 año en hacer la línea y 2 años en obtener todas las licencias. En generación no creo que nadie pueda decir que no se ha invertido lo suficiente. Hemos pasado de una situación muy ajustada de capacidad a claramente sobrecapacidad. Y en distribución pues se han estado invirtiendo cantidades crecientes en los últimos 10 años. No hay déficit de inversión. Pero no son solo los usuarios domésticos quienes se quejan de la administración y de las empresas eléctricas. Xurxo Rodríguez Méndez es alcalde de Casterlo de Miño, en la provincia de Orense. Cuando se construyó la presa en los años 60, se hizo contra la opinión de la mayoría del pueblo, que intentó en vano impedir que las aguas inundaran el mayor tesoro del pueblo. Nosotros y nuestros vecinos no se olvidan de que aquí debajo de esta agua, aquí hay 8 millones de metros cuadrados, hay 800 hectáreas de producción de viñedo, que en los años 60 significaba una producción de 15 millones de kilos de uvas de la denominación de origen Ribeiro. Ahora, en plena polémica por el incremento de las tarifas, el nuevo catastro ha reducido el valor de esta presa y, como consecuencia, la empresa Fenosa va a pagar al ayuntamiento en concepto de impuesto de bienes inmuebles un 80% menos. El ayuntamiento se queda sin la 1/4 parte de su presupuesto. La reducción del IBI nos parece un robo y nos parece un nuevo regalo del Estado a las grandes empresas eléctricas. Fenosa se va a ahorrar casi 200 millones de pesetas en Casterlo de Miño. Yo tenía una perforación de gasoil, el gasoil estaba subiendo, no era rentable, entonces lo que hemos hecho es traer la línea, ¿no? Yo cojo la electricidad en aquel poste de allá, hago todo el recorrido hasta aquí, hasta la perforación, y esto pues me ha supuesto una inversión de unos 8 millones de pesetas aproximadamente. Y bueno, pues ahora lo que me encuentro es que si era caro el gasoil, ahora resulta que me suben la electricidad. Este agricultor de Valladolid se considera maltratado por las nuevas tarifas que llevan aparejada la desaparición de los precios especiales que disfrutaba hasta ahora. La tarifa nocturna le cuesta ahora un 40% más cara y la potencia fija le ha subido más de un 200%. Además, tiene unas infraestructuras que todavía tiene que pagar. De momento, sigue regando a base de electricidad, aunque aún no sabe cuánto va a pagar a final de mes. Más información y una menor carga fiscal. Es lo que piden los usuarios. Pero lo que nadie parece poner en duda es que se acabaron los tiempos de la electricidad barata. Mientras las nuevas energías renovables no sean capaces de producir más electricidad y a menor precio, los ciudadanos tendremos que reducir nuestro consumo o acostumbrarnos a un precio que seguirá acelerándose en los próximos meses.